Sean bienvenidos una vez más a su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda. Una vez más haciendo entrega del comentario de la Parashat Tashavua, de la porción semanal de la Torá. Y esta oportunidad tendremos dos parashiot simultáneos que estaremos estudiando, como ven en el título en hebreo, la Parashat Tatzria y la Parsha Metzorah. Son dos Parsha que corresponde al capítulo 12. Parsha Tatzria es el capítulo 12 que habla la mujer que da, eh, que da luz, ¿no? La mujer que pare semilla, que pare simiente. Y que de hecho esta mujer parturienta tuvo cumplimiento con el nacimiento de la simiente, que en este caso es el Mesías, ¿no? Es interesante que esta Parashat es una profecía mesiánica. Y la Parashat Metzorah, eh, que se ha traducido como el leproso, que corresponde a los capítulos 13 y 14. Sin embargo, la palabra Metzora es aquel que sufre de Sarat, y Sarat no es lepra. La palabra lepra, la enfermedad que hoy en día se conoce como lepra, no está aquí ubicada según las características que la Torá nos da, no se encuentra aquí ubicado en el texto. Así que el Metzorá es aquel que sufre Sará, y Sará es una afección en la piel, con las características que allí la Torá en este caso describe. Pero este no es el tema que quiero comentar, sino que me voy a basar en el capítulo 15 donde tiene que ver con el tema de la pureza sexual, o con lo que se conoce en la tradición judía con el principio de Tahara Mishpahat. Por eso he titulado esta porción Tahara Mishpahat, como aparece allí en hebreo, que significa pureza familiar, y tiene que ver con la pureza sexual. Así que el Eterno incluso da directrices, incluso hasta en la conducta, en este caso sexual, ¿no? Entonces, para iniciar, vamos a hacer la braja, la bendición por el estudio de la Torá, que dice, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et Torato, Baruch Adonai noten Torah, beshen Yeshua. Amén. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tu Señor, el donador de la Torá. Así que vamos entonces a iniciar el capítulo 15. Solamente voy a comentar algunos pasukim, algunos versículos cortos, como es el capítulo, perdón, el pasuk número 25. Bien, el capítulo 15 viene hablando prácticamente de la pureza sexual cuando un hombre eyacula semen. Ok, vamos a hablar así, porque entiendo aquí que la mayoría de los que escuchan este canal creo yo que son adultos. No creo que niños se interesen por estos temas tan abstractos. Eh, por tanto, el capítulo viene hablando de hombres cuando emitiere semen, y también de la mujer cuando tiene su flujo menstruante, pero cuando el flujo menstruante es más de los días que ésta corresponde. Pero el tema que quiero tratar es lo que este pasuk menciona. Capítulo 15, pasuk 25, que dice, asimismo cuando una mujer emite flujo. ¿De qué tipo de flujo? Porque la mujer emite varios flujos. En este caso, la Torá es explícita, flujo de sangre, ¿ok? Aquí en el texto hebreo dice sov dama, eso es la palabra, de hecho la palabra flujo sov es la misma para la palabra o sav, que es la raíz sav, es lo que el cuerpo emite, especialmente el flujo que procede del aparato reproductor, es la misma que se utiliza para el hombre, para la eyaculación.
Entonces, pero aquí habla del flujo damá, es decir, el flujo de sangre. Entonces, asimismo, cuando una mujer emite flujo, es decir, flujo de sangre, por muchos días fuera del tiempo de su... si uno lee la Reina Valera, dirá de su impureza. Pero yo traduje aquí la palabra separación, porque la palabra que se emplea es diferente. La palabra aquí es nidatá. Nidatá, que aquí está en azul, es diferente a la palabra zobdamá, flujo de sangre. Es decir, según la Reina Valera, o según las traducciones españolas, por lo general, se entiende que aquí el flujo de sangre cuando pasa los días que corresponde a la menstruación de la mujer, bueno, se hace en este caso un procedimiento ritual allí correspondiente. Sin embargo, la palabra nidata no se está refiriendo al periodo normal de los días normal de menstruación. Ya vamos a ver por qué, note. Entonces volvemos a reiterar la lectura o volver a repetir la lectura. Dice, asimismo, cuando una mujer emite flujo, es decir, sofdama, flujo de sangre, por muchos días fuera del tiempo de su nidata, ya vamos a ver qué específicamente es nidata, es decir, y aquí va a explicar nuevamente, o cuando emitiere flujo, la palabra hebrea tasub, cuando emite flujo, más allá del tiempo de su nidá, ¿ok? Nidata, del tiempo de su nidá, vuelve a repetir la palabra nidá. Todo el tiempo del flujo de su impureza a este flujo de sangre, Sovdama lo llama aquí, lo llama Sob Tumeata. Flujo de su impureza le será como los días, le será como los días de su nidata. ¿Ok? Ella estará impura. Es decir, aquí habla de dos estados de la mujer. Un estado cuando ella está en nidá, que también es un estado de impureza, ¿ok? Pero no es el mismo estado de Sovdama o Sov Tumeata. Es decir, no es el mismo estado del Sov, del flujo. Una cosa es el flujo y otra cosa es el estado que aquí la mujer se le denomina nidá. Y ambas, tanto en el flujo como en la nidá, ambas son estados de impureza. ¿Ok? Ambos son estados de impureza, pero hay una distinción uno del otro. Lo que está aquí en rojo rojito y lo que está en azul. Lo que está en azul lo he catalogado como nida y lo que está en rojo como el flujo de sangre, el flujo de la impureza. Entonces, el punto que el texto viene hablando es que cuando la mujer tuviese flujo menstruante más allá de los días que corresponde a su periodo de nidá, que aquí el texto dice 7 días, ya vamos a ver, ¿ok? Entonces, ya hay un problema, aquí hay un problema ya anormal, en este caso de su salud, porque el periodo, el flujo de una mujer menstruante dura entre 3 a 5 días, es el promedio normal de días, ¿ok? Entonces, note, cuando ella sanare de su flujo, ¿ok? Cuando ella sanare de su flujo, la palabra flujo aquí es, noten, mitzvah, es decir, la raíz es sav. O sea, esa palabra se refiere al flujo que emite, en este caso de su función reproductora, ¿no? Entonces, cuando ella sanare de su flujo, en realidad la palabra es cuando se limpiare, vein tajará, es decir, y si se purificare de su flujo, entonces dice, besafera la Shive Ayamin, es decir, contará para sí 7 días. Este periodo de 7 días, después que se haya limpiado de su flujo, que ya no aparezca flujo de sangre, aparte, a partir de allí,
entonces debe contar 7 días. Ese periodo de 7 días es lo que aquí hemos leído como el periodo de nidad, que también es un periodo de impureza. También es un periodo de impureza. Entonces, contará para sí 7 días, después de los cuales quedará, ¿ok? Quedará limpia, ¿ok? Quedará limpia. Y al octavo día tomará para sí 2 tórtolas, ¿ok? Shetei Torín es lo que, es decir, 2 pichones o 2 hijos de paloma, ¿no? Benei y Yoná. Tomará para sí 2 pichones o 2 hijos de paloma y los traerá al Cohen, al sacerdote, a la entrada del tabernáculo de la reunión, es decir, al Ohel Moed, a la tienda del encuentro, es decir, especialmente hacia el lugar santo, ¿no? Es lo que está aquí en este caso el texto hablando. Entonces, aquí el texto está hablando de un rito de purificación, de un acto de purificación cuando una mujer tuviese flujo de sangre que incluso cubre los días de la nidad, que son 7 días. Cuando ella se purificare de ese flujo, queda limpia, queda sana de ese flujo anormal, entonces ella debe contar los 7 días, es decir, debe respetar los días de la nidad, los días de impureza, 7 días. Y al octavo día, entonces, presenta dos, en el contexto de la lectura, presentará estos 2 pichones, hijos de paloma, uno para, uno para el pecado eh, y otro para holocausto. Noten que cuando se ofrece por el pecado, un corbán por el pecado, un sacrificio por el pecado, un sacrificio de acercamiento por el pecado, eh, la intención es para purificar. O sea, la intención o la obra ritual ceremonial que aquí se lleva a cabo es purificación, es purificación. Entonces, no es porque haya cometido un pecado en este contexto, fíjense, ella no está cometiendo una falta moral, sencillamente presenta este pichón, este hijo de paloma, por él se le denomina así por el pecado porque su función es limpiar de manera ceremonial. O sea, no es limpiar y lavar la conciencia, sino limpiar de manera ceremonial. Esa es la función. Ahora bien, entonces aclaramos estos 2 periodos. El periodo del Saf Dama, que quiere decir, o Sof Dama, que quiere decir el flujo de sangre. Eso es un periodo de impureza que dura entre 3 a 5 días en el periodo normal. Después que ella cesa el flujo sanguíneo, el flujo de sangre, el flujo de esa impureza, la impureza continúa, pero continúa por 7 días. A partir del momento en que cesa el flujo, debe contar 7 días. A ese periodo de 7 días es lo que la Torá llama el periodo de nidá, que en las versiones españolas la traducen como impureza. Es verdad, porque es un periodo de impureza, pero no es la traducción más precisa. Si uno cita, por ejemplo, la literatura del Targum, que es una traducción al arameo de la Torá, la palabra se interpreta más bien como los días de retraimiento o días de aislamiento, porque la interacción social, debido a su impureza ceremonial, la interacción social, incluso el tener contacto sexual durante ese periodo, conlleva impureza. Por lo tanto, en esa condición ellos no pueden acercarse al santuario. Y por eso que ella se retrae porque ceremonialmente impurifica al resto. Ahora, a ese periodo se le llama nidá. Cuando ella queda pura al octavo día y cuando ella cumple la mitzvah, el mandamiento, el precepto de llevar estos animales para su respectiva purificación, uno para el holocausto y otro para llevar al sacerdote, uno para el pecado que purifica y otro para el holocausto. De esta manera ella queda limpia y puede reanudar su vida sexual, si es casada, su vida sexual activa y podrá tener interacción con el resto de la sociedad. Eso es lo que en este caso la Torá
plantea. Hasta allá llega la Torá. La Torá da instrucciones desde todos los detalles de la vida, desde la cama hasta la calle, como decía un rabino, desde la cama hasta la calle. Sí, porque uno cree que dentro de la Torá pues todo se vale. No, en la Torá hay criterios. Hay criterios incluso cuál es el periodo en que el hombre y la mujer pueden estar juntos y en el periodo en que no deben estar juntos. Entonces aquí la Torá ha hecho una separación. Los días en que puede estar es cuando no tiene flujo de sangre y en los días de su unidad. Ahora bien, y esto es un precepto incluso bíblico que es es una de las misbot, ¿ok? Que lamentablemente en la cultura occidental, especialmente en la tradición cristiana, esto no se enseña y esto se ignora prácticamente, pero está en la Torá. Fíjense, Levíticos 18-19 dice, está hablando en el contexto de las transgresiones de incesto, ¿no? De no descubrir la desnudez del padre, de la madre, del hijo, de la hija, del hermano, de la hermana, del hermano de tu madre o de la hermana de tu padre, en fin, es decir, familiares cercanos. Pero interesantemente, dentro de ese listado de impureza sexual, una de ellas es esta en el pasuk número 19, capítulo 18-19, dice puntualmente, ni tampoco te llegarás a una mujer en la impureza de su inmundicia sexual. Esta traducción es incorrecta. No es en la impureza de su inmundicia mensual. No es la traducción correcta. Para descubrir la desnudez de ella. En realidad lo que dice el hebreo, el texto masorético es, Vehel Isha, y a la mujer, ve Elisha, y a la mujer, venida. Noten que no dice Zav Dama, no dice en su flujo de sangre, sino en su unidad posterior, que corresponde a los 7 días, que es posterior a los días de su flujo menstruante, ¿ok? De su flujo de sangre. Entonces, y a la mujer en su unidad, en su periodo de 7 días de aislamiento, de su impureza, porque también esta nidad es un periodo de impureza, tumeata, en ese periodo dice lo tirab, es decir, no te acercarás, ni siquiera contacto físico, ¿ok? Ni siquiera hasta el punto del contacto físico, que ya eso se entiende, ir a la intimidad como pareja, ¿no? O sea, en ese periodo se abstiene de intimidad. Y luego dice, legalot herbata, es decir, no descubrirás su desnudez. Descubrir la desnudez tiene que ver con, es una forma pudorosa de la Torah de decir tener relaciones sexuales. Es decir, en la Torah está explícito el mandamiento de respetar este periodo de 7 días que aquí la Torah llama nidá. La mujer en su nidá dice, no te acercarás a ella para descubrir su desnudez. Esto es practicado hasta el día de hoy por la comunidad judía. Ellos respetan el ciclo de pureza y el ciclo de impureza de la mujer, en la que hay un tiempo en que ellos se abstienen, ¿ok? De intimidad, y hay un tiempo en que ellos pues tienen vida sexual, en este caso activa. Así que la comunidad judía respeta eso y está en la Torá y es un precepto. Así como es un precepto no comer ciertos animales, porque comer ciertos animales es abominación e impurifica, pues aquí también la Torá denomina, ¿ok? Que esto a lo mejor en el mundo occidental o en el resto de las culturas, esto se ve normal, tener sexo quizás por lo menos quizás fuera de los días del flujo menstruante, pero estos 7 días ni pendiente. Pero aquí la Torá puntualiza, en este caso, esto. O sea, en ese tiempo no te llegarás, dice aquí, para descubrir su nudez, cuando está la mujer en su nida humeata, en su periodo de aislamiento de su impureza. Ahora bien, para sorpresa, tenemos una mitzvah
o una de las características que menciona el profeta Yehezkel o el profeta Ezequiel, de quién es un hombre justo, quién es un sadik, un justificado. O sea, cuáles son las obras, cuál es la conducta, cuál es el proceder de un sadik, de un hombre justificado. Noten, en el capítulo 18, Pasuk 5 al 9, dice lo siguiente: pero cuando un hombre es sadik, es justificado, y obra, o sea, y hace, dice en la Torá o dice el texto hebreo, y hace según el mishpat y sedaká. Esto es interesante. Y hace según el mishpat. El mishpat es el derecho. Hay una parshat de la Torá que se llama Parshat Mishpatim, que ya nosotros ya la hemos estudiado en este canal y pueden ustedes revisar y repasar un poco sobre eso, ¿no? Es decir, el Mishpat o los Mishpatim se refiere a las leyes judiciales, a las leyes que prácticamente van a regular la vida civil, la vida social, la sociedad hebrea, de la comunidad hebrea. Ese es el mishpat, el debido procedimiento, el debido proceso. Mientras que tzedakah, justicia, son aquellas acciones que reportan beneficio y estabilidad a la comunidad y a la sociedad. Ya vamos a ver esta diferencia entre mishpat y tzedakah, que aquí, en el mismo contexto mediato de la lectura de Ezequiel, lo vamos nosotros a distinguir. Noten. ¿Quién es un sadik? Entonces, el sadik, el justificado, hace según el mishpat y hace según la sedaká, es decir, hace según el derecho y la justicia. Dice, cuando no ha comido sobre los montes, es decir, no ha alzado sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Esto es un mishpat, ¿ok? Esto es un mishpat. Eh, Ni ha amancillado la mujer de su prójimo. Esto es un mishpat también. Esto es lo que regula la vida comunitaria, el respetar la propiedad, porque en aquella época, quiero aclarar, que en la época bíblica, la mujer era una propiedad del hombre. De hecho, se compraba, se adquiría con precio, pagando una dote, pagando un precio, se adquiría a una mujer, porque en aquella cultura, en aquel entorno sociocultural, la mujer era fuente de ganancias. Para un padre de familia, la mujer era la que cuidaba el ganado, la que traía el agua de lejos, la que preparaba la comida, como vemos en el caso de las hijas de Jetro, que pastoreaban las ovejas, ¿ok? Es decir, la mujer tenía un importante, con sus oficios, contribuía a la economía de la familia. Por lo tanto, cuando la mujer era adquirida por otra familia, pues esa fuente de ganancia iba a parar para otra familia. Por eso se tenía que pagar un precio. Esa era la manera como un hombre tomaba por mujer, de manera legal, tomaba por mujer, o un hombre tomaba por mujer a una dama. Es decir, la hacía su mujer, lo hacía su esposa en este caso. Se hacía comprándola. Entonces, aquí el texto entonces habla el profeta que un justificado no se acerca a una mujer para profanarla, o sea, cuando esta mujer ya tiene dueño, es de propiedad de alguien. De hecho, cuando uno lee el mandamiento sobre la codicia en el Decálogo, ahí se ve la mujer como una propiedad. Cuando dice no codiciarás o no desearás la casa de tu prójimo, es lo primero. La mujer de tu prójimo, noten, el siervo, la sierva, la bestia de cualquier otra cosa que sea perteneciente a tu prójimo. Es decir, la mujer aquí, en el contexto del decálogo, es una pertenencia, es una propiedad. Sí, es sencillo, es una propiedad. Por tanto, cuando considerado un crimen, un robo, ¿ok? Es un robo, es un crimen acercarse o tomar o tener relaciones con una mujer que tiene, en este caso, tiene dueño. O sea, estás tomando por mujer a alguien que le pertenece a otro, es de propiedad de otro. Ese es en este caso el contexto sociocultural. Esta es la idea, que por supuesto está a años luz de distancia de la cultura occidental ya moderna del siglo XXI. Entonces, continuamos.
Otra de las características de este justificado es que no comete idolatría, no practica el adulterio, y además dice, ni se ha acercado a su mujer durante su, ok, ni a su impureza. En realidad en el hebreo dice, Ve'el isha nida lo ikera, yikera, yikerab, quiere decir, y a la mujer en su aislamiento no se ha acercado, ¿ok? No se ha acercado. Por tanto, por tanto, aquí específicamente no está hablando del flujo menstruante que dura entre 3 a 5 días. Está hablando del periodo de 7 días que es posterior a los días de su menstruación, de su flujo de sangre. ¿Ok? Es ese periodo de 7 días que ya lo leímos en la Torá, en este caso especifica allí en Levíticos 15. Así que un justificado no se allega a su mujer en ese periodo, respeta ese periodo. Y esto está dentro de los mishpatim, ¿ok? Dentro de los debidos procesos. Entonces luego continúa, cuando no oprime a ninguno, sino que devuelve la prenda al deudor, o sea, paga lo que debe, no comete fraude en pocas palabras, sino que paga lo que debe, no despoja fraudulentamente a nadie. Aquí entonces viene ya, dejamos la parte del mishpat, ¿ok? Ahora vamos a la parte de la sedaká, lo que se llama justicia, aquellas acciones que traen bienestar y estabilidad a la sociedad. Reparte, que trae equilibrio, ¿ok? Que quita la justicia, es la acción contraria a la iniquidad. La palabra iniquidad, si uno busca la etimología, significa desequilibrio, esa desigualdad, ese desbalance. Entonces, la acá, por eso que el sedek se representa como una balanza, porque el sedek viene a traer el equilibrio, viene a traer la estabilidad. Una persona pobre no tiene estabilidad, está en iniquidad, si se quiere decir. No porque la pobreza sea pecado, no, sino que es las consecuencias, es el estado, vamos a decirlo así. ¿Okay? Es un estado en el que la persona se encuentra donde está en desventaja. ¿Ok? Está vulnerable. Entonces dice aquí, entonces la sed acá hace eso, viene a traer estabilidad. Dice, reparte su pan al hambriento y al desnudo le cubre con vestido. Ese es sed acá. No presta usura, ¿ok? No cobra ganancias muy exorbitantes por préstamos, ¿ok? No presta usura, ni toma ganancias exorbitantes. Cobrando un precio más allá de lo debido, ¿no? Entonces, de lo que es malo retira su mano, hace juicio verdadero entre hombre y hombre, y en mis estatutos anda y guarda mis juicios, o sea, mis mishpatim, y en mis jukim anda, y cuida mis mishpatim para hacer rectamente. Sadik es, justificado es, ciertamente vivirá, dice Adonai el Señor. Es decir, dentro del listado, fíjate hasta dónde llega la Torá, hasta dónde llega la instrucción. Incluso un hombre es justificado hasta el punto de su vida íntima. Imagínense ustedes, hasta el punto de la vida sexual, de que no se allega a la mujer del prójimo, ni tampoco se allega a aunque sea mujer de su propiedad, pero respeta los días de la nidad. O sea, ese periodo de impureza en que ella, en este caso, se encuentra. Y a eso es lo que se refiere entonces cuando dice Efesios capítulo 5, pasuk 25 al 26. Esto tiene un contexto judío. Este versículo que menciona Pablo en su carta a los Efesios tiene un contexto judío cuando dice, esposo, amen a sus esposas, así como el ungido amó a la congregación, amó a la comunidad, la asamblea, y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa, ¿ok? O para santificarla, para hacerla santa. ¿Cómo un marido hace santa a su esposa? ¿Cómo la hace santa? Dice, él la purificó lavándola con agua. Dice, mediante la palabra,
para presentársela a sí mismo como una congregación radiante. Está hablando de una boda, cuando la novia se engalana para encontrarse con el novio, ¿no? Para presentársela a sí mismo como una congregación radiante, sin mancha. Está hablando del flujo de sangre, ¿ok? Y está hablando de del periodo de impureza de la nidad. Sin mancha, ni arruga, ni cosa, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable, es decir, pura, santa y pura. Ahora, vamos a aclarar este punto acá. Cuando dice el texto, Él la purificó lavándola con agua, se refiere al momento, ya esto se practicaba en el periodo del Segundo Templo, y hasta el día de hoy en las comunidades judías ultraortodoxas se sigue practicando este ritual. Cuando la mujer, cuando la mujer cumple los días de la nidad, volvemos a explicar, recuerden que una cosa es el flujo de sangre, que dura entre 3 a 5 días, en lo que se conoce como la menstruación. Luego de ese periodo entra en un periodo que aquí la Torah llama el periodo de nidá, que son 7 días. Sigue la impureza ceremonial, ¿okay? Impureza ritual. Pero en ese día la interacción social, especialmente con el esposo, el contacto físico, la intimidad, en ese periodo no se da, sino hasta el día octavo cuando ella se purifica. Ella se purifica cuando existía el templo llevando estos animales, estos hijos de paloma, estos pichones. Pero además hacía algo que la tradición judía nos informa que se llevaba a cabo en el periodo del Segundo Templo, y es que la mujer iba a una mikve. ¿Qué es una mikve? A un bautisterio, lo que hoy en día llamaríamos así, lo que conocemos como un bautisterio, un lugar donde hay agua, un estanque, una piscina, que en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua tuvo encuentro con ciertos judíos, iban a un cierto estanque. Esa palabra estanque, en hebreo se dice mikve, es decir, allí la persona, los mikvaot servían para realizar los ritos de purificación ceremonial. Entonces la mujer va a una mikve a sumergirse en agua, literalmente a bautizarse, y esto se hace cada mes, porque este ciclo es mensual en la mujer. Cada mes ella va a una mikve al octavo día, se purifica, se limpia, iba al templo, presentaba el corbán y luego retornaba para reanudar la vida social y, por supuesto, reanudar las relaciones íntimas con en este caso, el marido. Volvía otra vez el ciclo de llegaba la menstruación, se paraba, se detenía en este caso la interacción social, ella se retraía, se abstenía, por supuesto, de estar con el marido, y cada mes este ciclo era renovado, es decir, que cada mes la mujer iba a la mikve y se purificaba. De esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, que él la purificó lavándola con agua, es decir, está haciendo alusión al baño ritual, a la inmersión en la mikve. De hecho, en las sinagogas ortodoxas, por lo general, en cada sinagoga hay una mikve donde las mujeres llevan a cabo, o sea, la mikve está en la sinagoga no por bautismo para convertir a la gente, sino que, okay, como suele hacerse en las congregaciones cristianas, en una comunidad cristiana hay un bautisterio por conversión, pero en el judaísmo es por la mujer, porque la mujer tiene que cumplir el baño ritual de manera cada mes, pues, de forma mensual. Entonces, cuando dice aquí entonces el texto, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una congregación radiante. Bueno, esto está hablando de una boda, porque en una boda judía la mujer debe casarse justamente cuando ya ella ha cumplido los días de su unidad. Imagínense, usted llega a la luna de miel y ya está en su impureza, bueno, ahí se le agua la fiesta, ¿no? Al pobre hombre. Entonces, no, la mujer ya ha cumplido, o sea, la boda se da cuando ella ha cumplido el octavo día del rito de purificación, y ahí entonces se engalana,
¿ok? Como una reina, se viste como una reina para presentarse para el novio. De hecho, el novio se engalana también en ese día como rey, incluso se le coloca corona, se viste de gala, ¿ok? Se atavía como un rey, viste de rey. Esto es interesante. Entonces, bueno, de esa manera se cumple lo que dice Hebreos 13:4, cuando dice timio jogamos, es decir, honroso, honorable sea. Aquí la palabra hagamos, no me gustaría utilizar la palabra matrimonio, y ya vamos a ver a qué se hace referencia en realidad. Ya vamos a ver a qué se hace referencia. Timios jogamos en pasin, caige coitejamientos, es decir, honorables sean todos. Está hablando de la boda, de la celebración, digamos, digamos, de una fiesta de bodas, del banquete de bodas. Ese es lo que aquí la palabra gamos se hace referencia. Y ya vamos a explicar en el contexto judío qué es esto. Aunque aquí se emplea un término griego, pero esto tiene una aplicación en un contexto más que todo judío. Entonces, honroso sea la boda, honorable sea la boda en todos, y el coito, ¿ok? Coité, aquí dice la palabra griega, el coito, es decir, el hecho de estar juntos, de intimar, de tener pues vida marital, sea sin mancha, amiantos, ¿ok? ¿Qué significa amiantos? O sea, sin mancha, ¿cuál es el contexto? Uno, el primer contexto es lo que nos ofrece la explicación inmediata, porque a los pornús, es decir, a los promiscuos y a los adúlteros juzgará Dios. Es decir, el coito sin mancha es donde se abstiene de fornicación. Fornicación aquí se refiere, uno, a practicar el incesto, de acuerdo a la lista de Levíticos 18. Número dos, a pagar por el servicio de una prostituta, ¿ok? Pagar por el servicio zona Torah está prohibido. Y número tres, también entra en la lista el no respetar el periodo de nidad. También entra en esta lista. ¿Ok? Entonces, el hecho sin mancha es que se respete las leyes de la Torah, que se respete los principios de Tahara Mishpahat, los principios de pureza familiar. Ahora, la palabra gamos, eso se traduce como matrimonio, pero en realidad la palabra matrimonio pertenece más al contexto romano, que tiene aquella investidura jurídica, aquella investidura civil. De hecho, la palabra matrimonio está emparentada con la palabra patrimonio. Patri viene de padre, ¿ok? Patrimonium, que tiene que ver con la herencia que los hijos reciben reconocido de manera legal. Y el matrimonium es la mujer que de manera legal es reconocida como la madre de legítima de los hijos de los cuales ellos han de recibir un determinado patrimonio. Pero todo esto según el contexto del derecho romano. Pero la palabra gamos que se emplea en la lectura del Nuevo Testamento enfatiza más bien es a la celebración de la adquisición de la propiedad, porque en los días de Jesús, hasta más o menos siglo X, la mujer es vista dentro de la sociedad hebrea y en la cultura oriental del antiguo cercano oriente, igual que el Islam, la mujer es vista sencillamente como una propiedad. En la comunidad islámica, hasta el día de hoy, la mujer es una propiedad y se paga dote. Hay que comprarla. Y la boda se celebra entre familias. En el Nuevo Testamento los apóstoles no casan, ni Jesús casaba. Eso de que los pastores casan, eso viene a partir de los padres de la iglesia, eso viene a partir de la sociología de la iglesia, pero no es un deber pastoral casar. Eso es un invento de la sociología de la iglesia. Los apóstoles no casaban. Una boda se llevaba a cabo, se concertaba entre familias, se ponían de acuerdo y se llevaba una celebración. Ya se había pagado la dote, por lo tanto, bueno, se celebraba y a esa celebración se le llamaba el banquete de bodas, o en este caso, la palabra que aquí se emplea, gamos, que es la celebración de la boda
en sí. Vamos a ver, fíjense cómo se traduce esta palabra gamos en griego. Miren cómo queda traducido en otros pasajes, en otros contextos, y ahí nos podemos percatar que la palabra gamos se refiere es al banquete, se refiere a la celebración como tal. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas. La palabra es gamos en Caná de Galilea. Bueno, pero eso es un matrimonio. Bueno, en el contexto judío, si se quiere hablar de matrimonio, esto en realidad tiene unas etapas, por así decirlo. En este caso, esto está hablando de la última etapa, ¿ok? De un proceso oficial o formal, si se quiere decir, de una unión. Pero la Mishnah, por ejemplo, si usted lee el tratado de Kiddushin sobre los esponsales, se dice que había tres maneras de adquirir una mujer. Una era pagando una dote, otra forma era a través de un documento, de una ketubá, y otra forma es directamente cohabitando las relaciones sexuales. O sea, ya cuando una mujer cohabitaba con un hombre, aunque no haya cumplido rigurosamente las costumbres anteriormente mencionadas, eso era tenido, ojo, estoy diciendo esto no porque estoy dando carta abierta al sexo irresponsable o al sexo libre, no quiero que me malentiendan, ¿no? Sencillamente estoy hablando de cómo era la mecánica, era muy distinta a la que se maneja hoy y cómo era la mecánica en aquella sociedad en los tiempos bíblicos. Pero aquí está hablando de estas bodas, está hablando de una celebración, de un banquete. Y estaba allí la madre de Yeshua y fueron también invitados a las bodas. Yeshua va como un invitado. Él no va a oficiar a casar allí a la pareja, a oficiar la ceremonia. Él va como un invitado, como cualquier otro. ¿Ok? Y sus discípulos también. Eso está en el Juan capítulo 2, pasuk número 1 al 2. También tenemos, por ejemplo, Mateo 22:2, la parábola de las bodas, cuando dice el reino de los cielos, el Malhut Hashamayim, ¿ok? Es semejante a un Melech, a un rey que hizo fiesta de bodas. La palabra fiestas de boda es la palabra gamos. Es la misma palabra. Esta palabra gamo se refiere a bodas o a fiestas de boda, a la celebración, al banquete de bodas. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegremos y démosles gloria porque ha llegado, gamos, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ustedes leen luego en el pasuk número 9 el mismo contexto inmediato y se habla de la cena de las bodas y es la misma palabra griega. Así que en Hebreos 13 está hablando entonces el contexto de una boda. Ahora, según la Mishnah Carlos del Valle, en la edición española de Carlos del Valle, en el tratado Kedushin, la página 459, ahí se especifica cómo en el período del Segundo Templo se llevaba a cabo una boda formal, si se quiere decir, o una unión formal. El matrimonio, porque la manera informal era cohabitando, como ya les dije, y era válido, era aceptable dentro de la comunidad. Eh, pero estamos hablando de una sociedad, de una cultura que tiene Torah, ¿ok? Por eso, el no tener Torah, pues la comunidad la sociedad vive atorada, ¿no? Pero esto es una sociedad que tiene conciencia de Torah, no es el sexo libre o este libertinaje de una gente que no tiene, en este caso, Torah. Ahora bien, el matrimonio se llevaba a cabo en dos fases. Aquí está, las dos fases. La primera se llamaba Kiddushim o esponsales. También se le llama el desposorio o el erusim también. Y en ella se hacía la promesa de matrimonio. Es decir, las familias concertaban, se candidateaba, por así decirlo, el hijo, mira, tengo aquí este muchacho, creo que está en edad ya para tener pareja, para tener hijos, o viceversa, la familia promovía a la hija. Bueno, mayormente era el hijo comunicaba al padre de familia su deseo por una cierta chica y los padres iban a hablar con los padres de la hija porque recuerden que en ese tiempo la hija era fuente de ganancias económicas.
Así que entraban en acuerdo por un precio, ¿ok? Por un precio para adquirir a la chica y de esa manera se llevaba a cabo la promesa de matrimonio. En la promesa de matrimonio, los esponsales constituían el inicio de un matrimonio. Ya nada más con la promesa, ya esta chica o sí, por así decirlo, esta chica queda, se hace por eso el término Kiddushin. Kiddushin viene de Kadosh, que significa santificar, pero también significa separar, apartar, es decir, la chica queda apartada. Mira, yo te voy a pagar, queda la promesa de pagar la dote, yo te voy a, para tal fecha, yo te voy a pagar la dote, por lo tanto, apártamela. Si en ese momento no tenía el dinero, bueno, pero apártamela por un tiempo, por 6 meses, un año, que reúna el dinero, un mes, el tiempo que sea necesario, una semana, el tiempo que fuese necesario, apártamela, sepáramela, ¿ok? Para yo entonces pagarte la dote. A esa separación, a eso es lo que se le llamaba, o a esa promesa de matrimonio es lo que se llamaba Kiddushin o el Erusin, que era el desposorio. Ahora, estos esponsales constituían el inicio del matrimonio. Así solo podía disolverse, esa promesa se podía disolver a través del divorcio o con la muerte de una de las partes. Además, si la prometida mantenía relaciones sexuales con otro hombre, era considerada adúltera porque está faltando al compromiso. Si una de las partes falta al compromiso, entonces no era bien visto. Por eso Miriam, la madre de Yeshua, queda, ella concibe de Ruach HaKodesh en el periodo del Kiddushin o el periodo de los esponsales. O sea, Miriam era la prometida de Joseph. Ahora esta queda embarazada y ella dice que, bueno, ella viene embarazada de la brisa sagrada, de la Ruach HaKodesh, y oye, el hombre, bueno, pero es que en la Torah no tenemos ningún antecedente de que una mujer haya concebido de Ruach HaKodesh, y viene ella y me dice, me sale con semejante, el hombre pues quiso repudiarla, pero de una manera que ella pues no se viera expuesta, porque esto era un crimen que era penado con muerte. Entonces, así que en ese periodo, pues, el faltar al compromiso, en este caso de la mujer hacia el hombre, era visto como adulterio y podía tener pena máxima en este caso. Ahora, la mujer, luego de ese periodo, cuando ya el hombre podía pagar la dote, o por lo general también, y permítanme comentarles, también este Kiddushin podía adelantarse con una garantía, un anillo, ¿ok? O un documento, lo que se conoce como la ketubá, es en este periodo del Kiddushin. La ketubá es el compromiso del hombre de que en cierto periodo de tiempo, él promete pagar la dote y cumplir pues su deber con la familia, en este caso para adquirirla. Y podía dar en garantía un anillo o alguna prenda, alguna propiedad en garantía. A eso es lo que Pablo llama las arras del Espíritu. Es decir, el derramamiento de Ruach HaKodesh del Espíritu Santo es la garantía, ¿ok? Es la garantía para nuestra redención o total compañía con nuestro Salvador. Es el adelanto, por así decirlo. Entonces aquí se hacía un adelanto, un documento, una ketubá, o en este caso un anillo o cualquier otra prenda. No necesariamente tenía que ser un anillo, pero ella ya queda apartada, queda separada. Entonces, luego, cuando ya el hombre tenía la casa dispuesta, tenía el dinero, había pagado la dote, entonces la mujer era llevada a casa del marido, ¿ok? Y a esa consumándose así el matrimonio. Esa palabra consumación es la palabra nisuim, que en lengua griega se traduce como gamos, como fiestas de boda. Porque en la fiesta de boda la pareja intimaba, porque recuerden que esa fiesta duraba varios días, 7 días aproximadamente, por lo general, dependiendo de la fuerza económica de quien llevaba a cabo la celebración, pero no era pocos días.
La celebración duraba varios días. Y en la primera noche, pues en la plena boda, por supuesto en un cuartico aparte, en una jupá aparte, la pareja intimaba y en plena algarabia de la fiesta. Esa era la forma. Se celebraba esa consumación, ¿ok? Ante el público. Así que a ese periodo se llama Nisuin y es lo que en el texto griego del Nuevo Testamento aparece con la palabra gamos. Es literalmente a esto es lo que se refiere. Entonces, el Kiddushin es la promesa de matrimonio o la promesa de pagar la dote porque no cuenta con los recursos, puede dar una garantía, un adelanto también, o sencillamente si no tiene para dar una garantía, un contrato, un documento donde él se compromete, ella queda apartada, queda separada hasta que pague la dote y entonces el hombre pueda entonces consumar, por así decirlo, con ella, la recibe en propiedad. Y esa recepción entonces se festejaba y se celebraba como cuando se compró. Hay gente pues que celebra al adquirir cierta determinada propiedad de valor, una finca, un carro, una casa y bueno, hay familias que tienen por costumbre hacer una celebración en la cultura judía, se llevaba a cabo una celebración incluso hasta por tener en este caso una esposa. Ahora, a ese proceso entonces, ilustra el plan de redención. Y aquí quiero entonces, en este caso, llegar a la síntesis. Eh, Yeshua con su sangre nos compró. Por eso dice que fuimos comprados por precio. Ese es el Kiddushin. Ya fuimos apartados, fuimos separados, fuimos santificados en el Mesías. Por lo tanto, como novia suya, estamos en ese periodo de nidá, en ese periodo de que debemos estar en ese proceso de purificación, delastrándonos de la impureza. Por eso cuando una persona practica el baño ritual, es como cuando la novia va a la mikve, ¿ok? Va a la mikve y se purifica. Pablo dice que esa mikve es la palabra. La palabra es la que nos limpia, por eso dice Yeshua a sus discípulos, ustedes limpios están por la palabra que los he hablado. Entonces la palabra ejerce la función de purificarnos para entonces presentarnos cuando el Mesías venga, entonces poder consumar con él al estar en este caso por siempre con él. Por eso entonces la promesa de Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo pues lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Esto es lo que hacía el novio. Esto es lo que hacía el prometido para con la prometida. Iba primeramente a preparar la morada para ella. Y si me fuere y os preparara el lugar, entonces vendré otra vez, porque el novio venía vestido en gala como un rey, con una corona, venía en gala con una comitiva para buscar a la novia y llevarse a la novia a su morada. Y allí en esa morada se celebraba el banquete, se celebraba el Nisuim, ¿ok? Se celebraba la consumación. Por eso cuando dice, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque la mujer es cuerpo de su cuerpo y carne, hueso de sus huesos y carne de su carne, ¿ok? Es su propia carne porque de él fue tomada, ¿no? Entonces os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estés. El contexto de estas palabras es el contexto del Nisuín, el contexto de una boda judía. Y bueno, mientras estemos en este periodo de nidá, en este periodo de reclusión, de aislamiento y de separación, que seamos purificados, que seamos santificados mediante el agua de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, hasta que éste vuelva pronto y en nuestros días y podamos decir a ello. Amén.